Desde que salió The Cloverfield Paradox, se generaron muchas dudas en cuanto al LSA que aparece al final del filme. Para los que no saben qué significa LSA, es Large Scale Aggressor, el nombre que le dio el ejército de Estados Unidos a la bestia de manera ficticia. Mucha gente quería saber qué tan grande es en realidad, qué tan fuerte, qué tan resistente, y gracias a un antiguo comentario de J.J. Abrams y a uno reciente, al menos podemos saber qué tan resistente es. Sin más que decir por el momento, les doy la bienvenida a este nuevo video de Universo Cloverfield, donde sabremos que los dos monstruos son uno mismo. Vamos al grano. En The Cloverfield Paradox vimos al LSA, el famoso monstruo de Cloverfield, por 6 segundos al final de la película. Solo vimos una cabeza, nada más. Esto fue suficiente para que cientos de fans confirmaran, ni siquiera especularan, que este monstruo de Cloverfield era gigantesco, ultrapoderoso, un adulto, entre otras cosas. Pero al final del día no hay nada oficial de parte de la gente detrás de Cloverfield, hasta hoy. El director de The Cloverfield Paradox, Julius Onah, y J.J. Abrams estuvieron recientemente en el podcast de cine de la revista Empire, donde se confirmó que el monstruo que miramos al final de la película es la misma criatura del filme de 2008. Y lo sé, hay muchas pero muchas incongruencias, y esto genera más desconcierto que nada, ya que las historias de ambos filmes, el de 2008 y el de 2018, pierden la poca lógica que tenían. Pero antes de indagar más en esto, escuchemos el fragmento del podcast donde de viva voz J.J. Abrams lo confirma. So let's go right to the very last shot, which is what looks like the original Cloverfield monster bursting through the clouds and letting out a gigantic roar. Did you guys specifically choose the original creature? Is it the same one from the first film? Because it looks a lot bigger than the original Cloverfield monster. Obviously there seems to be some kind of alternate dimensions and 20-year time difference. What can you tell me about that final shot? Well, it might be bigger or the Earth might be smaller. Yeah. It's the same creature, but definitely bigger. Yeah. I mean, it was a baby in the first one, so, you know, maybe it started eating its Wheaties and a little bit. When was that decided as the final shot, that this is the note that we're going to go out on this kind of full-on monster reveal, especially because with the original being handheld, you got kind of fleeting glimpses of the monster. This was like a full-on, really clean shot. Well, as we were working on the movie, and you know, I know some people have said that, you know, it's not a good thing if things iterate. Mm-hmm. That things should originate, and they should, you know, you should be beholden to that original idea the whole time. I personally feel like when you're working on something and there are ideas that inspire you, it's never too late to say, hey, what about, or what if, and try something. Mm-hmm. And this was something that happened. I mean, this was well into post-production, but we had this ending, and there were alternate versions of a lot of things, but this idea came up, you know, a long time ago. When we tried it, it made us laugh. It just felt like one of those things that, you know, especially with the mix that Will Files and the sounds that Robbie Stambler and, you know, Lindsay Alvarez also worked on. You know, when we were sitting in the theater, even when it was the rough version, mm-hmm. The sort of animatic, and this creature popped out, it made us laugh. So it was one of those things that it wasn't in the original script, mm-hmm. but as we worked on it, it felt like it was a fun way to, first of all, make literal the thing, and secondly, have it be the payoff mm-hmm. to this story that you were watching on Earth of, you know, what was happening on this planet while they were away, in terms of the Michael story, mm-hmm. feeling like this might be a kind of military thing, ground invasion, you're not quite sure what it is, and then in the end, it's sort of, confirming that this was mm-hmm. sort of a monster movie happening simultaneous with the space station story. Si quieren escuchar el podcast completo, encontrarán el link en la descripción. La verdad es que está muy interesante y nos da otra mirada al filme de Paradox. Nos cuenta sobre algunos easter eggs, conexiones con Ten Cloverfield Lane que pudieron haber pasado y cómo Paradox le pudo hacer daño a la franquicia, entre otras cosas. Les digo, está bien interesante, pero hablemos del monstruo, que es el tema principal de este video, ya que este comentario se une a muchas contradicciones sobre el monstruo de Cloverfield que se han hecho por años, pero nos ayuda a comprender más sobre la resistencia del monstruo. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Gracias a una entrevista en el 2008 con la revista Rolling Stone, J.J. Abrams confirmó el destino del monstruo de 2008. La entrevista decía lo siguiente: tu película Cloverfield acaba de salir en DVD. En la última escena que toma lugar antes de que el monstruo ataque, se ve un objeto caer del cielo al mar. ¿Esa es la llegada de la bestia?
Fabricamos dos teorías de cómo esto podría funcionar, tal vez elijamos una para llevar la historia más lejos. ¿Así que habrá secuelas? Hemos pensado en algunas ideas, pero no ha quedado nada aún. Pero basados en las fotos del sitio web, parece que el monstruo eventualmente fue asesinado por el ejército. Sí, al final está muerto, las bombas lo mataron. En esta entrevista del 2008, J.J. Abrams confirma que el monstruo fue asesinado gracias a la operación Hammerdown. Si se preguntan en qué consiste dicha operación, fueron varios bombardeos con bombas MK-82 de aviones B-2 Spirit o B-52 Stratofortress, siendo ahora los Stratofortress los contendientes favoritos gracias a la nueva declaración de Abrams. Teniendo estos datos podemos sacar algunas conclusiones. La principal conclusión, que es algo que se me hizo súper obvio, es que la inclusión del monstruo de Cloverfield en Paradox no fue bien elaborada y se metió tarde en postproducción. El director y Abrams lo confirman para los que lo dudaban, aunque fue súper claro para otros. Otra cosa que podemos ver es que J.J. Abrams no ha tenido mucho cuidado con el desarrollo del monstruo de Cloverfield, gracias a declaraciones contradictorias a lo largo de los años, y estas declaraciones me recuerdan mucho a un capítulo de Los Simpson. Señor Abrams, ¿entonces el monstruo de Cloverfield de 2008 es el de Paradox? Así es, pero ¿cómo es posible si se supone que la de Paradox es en el 2030 y la de Cloverfield en el 2008? Además de que usted dijo que el monstruo de 2008 se murió por las bombas. Cuando vean ese tipo de cosas, la paradoja Cloverfield lo hizo. Pero la paradoja Cloverfield lo hizo. En verdad, ese es J.J. Abrams. Y una casi conclusión que podemos sacar es la resistencia del monstruo gracias a esto. En el podcast, Abrams menciona que es el mismo monstruo, pero más grande, no que es de la misma especie, no que son los padres, que es el mismo de 2008. Al ser el mismo de 2008 y gracias a su comentario del 2008 en la entrevista con Rolling Stone, podemos deducir que este monstruo fue asesinado de ese tamaño o más grande por bombas MK-82 de B-52 Stratofortress, a menos que Abrams ahora vuelva a decir que no se murió con las bombas o que es otro de la misma especie y se vuelva a contradecir. En estos momentos sabemos que el monstruo de 2008 y el de Paradox, siendo el mismo, murió por armas humanas. Gracias al podcast nos damos cuenta que una vez más los comentarios al azar de J.J. Abrams muestran que ese monstruo no ha sido prioridad para él, que se enfoca más en expandir las muchas historias por contar en este Cloververse que la historia del monstruo en sí, siendo la inclusión de este en Paradox un simple easter egg, si lo quieren ver así, para complacer a los fans y servir como un vínculo innecesario. Pero bueno, espero esta nueva información les ayude a comprender más al monstruo. Seguramente muchos estarán rabiosos, en especial los que no dejan de spamear en mi canal sobre lo poderoso y enorme que es el LSA de Paradox, que solo salió 6 segundos y que no se sabe ningún dato, porque más allá de la información que les acabo de dar, no hay nada más de información oficial sobre este monstruo, y eso no lo digo yo, lo dice Abrams. Con esto llegamos al final de este rápido video. Espero este haya sido de su agrado. Recuerden dejar su like, compartir el video, si van a comentar, por Dios, háganlo de manera civilizada. Pueden encontrar los links para mi Patreon y a patrocinar el canal de YouTube en la descripción, junto al link del podcast de Empire. Suscríbanse y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que se unan a ese selecto grupo que mira mis videos cuando se publican. Bueno amigos y amigas, les agradezco mucho el haber visto este nuevo video y no se olviden que lo mejor y más interesante del universo de los monstruos está aquí, en el canal de José BR, Kaiju King Hunter.